Lucas capítulo 4. Bienvenidos hermanos y hermanas al estudio del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Recordamos cómo termina el capítulo 3 con la genealogía de Jesús, que va desde Jesús y va en reversa hasta llegar a Adán. Y algo importante a notar aquí también es cómo Adán y Jesús son los únicos seres humanos que fueron creados por el dedo mismo de Dios, por así decirlo. ¿Se recuerdan? Adán no vino como producto de una relación natural entre un hombre y una mujer, sino que fue creado por Dios mismo. Y por eso fue creado, por decirlo así, sin una naturaleza pecaminosa incluso. De igual manera, Jesús, el Señor, si bien es cierto, Él ha sido el eterno, Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. En su humanidad, Dios Padre mismo crea un cuerpo para Él. Jesús no nació como producto de una relación humana entre un hombre y una mujer, sino que Jesús fue creado en el vientre mismo por Dios Padre, y su persona fue implantada en este cuerpo que Dios Padre creó para Él mismo. Entonces vemos incluso estas similitudes entre el primer Adán y el postrer Adán, ambos creados por la mano misma de Dios. Aunque debemos hacer la diferencia, como les mencionaba, que Jesús no es que empezó a existir en ese momento, sino que Jesús ha existido desde siempre. Dios Padre simplemente crea el cuerpo y Jesús, Dios Hijo, entra ahora en este cuerpo que Dios Padre creó para Él. Sí, así termina el capítulo 3 de Lucas. Ahora bien, algo que vimos en el capítulo 3 que es de suma importancia también es la unción de Jesús, cuando Dios Padre lo unge como el Cristo, como el Mesías. Recuerden que la unción simplemente era un ritual, algo que hacían en el Antiguo Testamento, donde ungían al rey, a los reyes, a los sacerdotes o a los profetas. ¿A qué nos referimos con unción nuevamente cuando hablamos de esto? La unción era que el Espíritu Santo descendía para equipar, ayudar a cierta persona a llevar a cabo su ministerio, a llevar a cabo la misión que Dios tenía para él, para esa persona. Entonces, el ungido de Jehová sería el profeta supremo, el sacerdote supremo y el rey supremo. Sería uno tal como ha sido escrito en los profetas, sobre quien el Espíritu de Dios reposaría y vendría para equiparlo, para ayudarlo a llevar a cabo la misión que Dios tiene para él, para así redimir la humanidad y así salvar la humanidad y así gobernar, reinar sobre la humanidad tal como Dios ha designado según su ley, y también traer justicia, ser el justiciero de Dios aquí en la tierra en contra de todos sus enemigos. Por tanto, vemos que en el capítulo 3, como les mencionaba, Jesús es ya ungido. Jesús es ya ungido como el rey supremo, sacerdote supremo, profeta supremo. Y si bien ya fue ungido como rey, él en ese momento fue declarado el rey, sacerdote y profeta supremo, vemos que aún Jesús no está reinando en su trono desde Jerusalén tal como hablaron los profetas, sino que esto aguarda a un cumplimiento futuro cuando Él venga a reinar aquí en su reino milenial, tal como hemos hablado. En su primera venida, vimos en el estudio pasado, Jesús viene a cumplir a cabalidad lo que es su rol como el gran sumo sacerdote, a vivir esta vida impecable para así demostrar que Él no tiene pecado y llevar a cabo el sacrificio por nuestros pecados y ser Él mismo incluso el sacrificio para así presentarnos delante de Dios puros y sin mancha, sin pecado, y en el futuro, en el reino milenial, Él va a gobernar sobre esta tierra perfectamente como el Rey Supremo, y así mostrará también que Él es digno, Él es el Rey digno, no solo el gran sumo sacerdote supremo, sino el gran Rey Supremo y el profeta supremo en estas dos venidas, ¿verdad? Al revelarnos perfectamente la palabra de Dios y quién es Dios. Entonces vimos como sí, Jesús fue ungido como Rey, y esto ha de prestársele mucha atención, y vimos cómo el Espíritu Santo vino sobre él en forma de una paloma,
¿verdad? De una manera corporal se vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Aquí no fue ungido él con ningún aceite, sino por Dios Padre, con el Espíritu Santo mismo viniendo sobre él como una paloma. Entonces, algo, hermanos, que debo explicarles desde ahora para que lo vayan notando incluso, es como Jesús al encarnarse, él decide no hacer uso de ninguno de sus atributos divinos, porque dice la palabra que él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, ¿verdad? Entonces Jesús mismo decide no hacer uso de sus atributos divinos mientras estaba aquí en la tierra. Entonces esto implica muchas cosas, y una de las cosas que implica es que Jesús no andaba haciendo milagros cuando era un niño, como vemos, como muchas películas incluso sacan que Jesús hacía palomitas de lodo y las echaba a volar. Eso no es real. Jesús no hacía uso de sus atributos divinos antes de ser ungido como rey, e incluso cuando fue ungido como rey. Si uno presta en realidad mucha atención a los milagros incluso que el Señor Jesús hacía, uno va a notar que en realidad no es el Señor Jesús quien en su poder divino está haciendo estos milagros, sino que quien está haciendo estos milagros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando tal como había obrado en el pasado, llevando a cabo los milagros, ¿verdad? Y esto para respaldar el mensaje que Jesús, el Mesías, está dando. Jesús decía, yo soy el Cristo. Y entonces el Espíritu Santo ahora llevaba a cabo milagros para respaldar el mensaje de Jesús como el Cristo. Esto resuelve también un gran dilema. Si Jesús llevaba a cabo milagros en su propia naturaleza divina, esto lo habría descalificado para ser nuestro Salvador, para ser nuestro sacrificio. ¿Por qué? Porque ahí habría dejado de ser semejante a nosotros. Ahí él habría dejado de ser un humano normal, común y corriente como ustedes y como yo, porque allí él habría usado sus atributos divinos fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que él mismo se había propuesto. Entonces ahora vemos cómo empieza el capítulo 4. Miren lo que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Entonces hemos de notar, hermanos, cómo ahora es el Espíritu Santo quien está guiando a Jesús a hacer precisamente lo que el Padre quería que él hiciera. Y vemos cómo Jesús está aquí demostrando ser el ser humano perfecto. Hermanos, todos debimos haber sido como Jesús y todos fracasamos en ser como Jesús. Dios Padre pretendió la vida para nosotros que Jesús vivió y todos nosotros fracasamos en vivirla. Todos nosotros debíamos seguir sin mancha, sin falta, la palabra de Dios, la ley de Dios, guiados por el Espíritu de Dios para obedecerle, y todos fracasamos en hacerlo, pero no así el Cristo. El Cristo no falló. Y aquí empezamos a ver los orígenes, por así decirlo, de su ministerio, siendo ahora guiado por el Espíritu y obedeciendo a la guía del Padre mediante el Espíritu de una manera impecable, perfecta. Miren cómo el Espíritu ahora es quien lleva a Jesús al desierto. ¡Qué tremendo! ¿Y a qué habrá llevado el Espíritu a Jesús al desierto? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto, volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Esto es tremendo. Recordamos que las Escrituras enseñan que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Obviamente, quien tienta es Satanás, en primer lugar. El mundo también nos tienta de manera externa, pero nosotros los humanos, que tenemos una naturaleza pecaminosa en sí, o sea, hemos sido entregados a nuestras propias pasiones, nuestros deseos, nuestro propio corazón, y hacemos por naturaleza lo malo, estamos inclinados a hacer el mal. Entonces nosotros somos tentados también desde adentro. Pero Jesús fue llevado al desierto, y Jesús no estaba siendo tentado desde adentro porque él tuviera una naturaleza pecaminosa como nosotros, no. Él estaba siendo tentado de manera externa
tal como Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces Jesús es llevado al desierto y miren, habían pasado ya 40 días, 40 noches, y en estos 40 días y 40 noches Jesús había estado siendo constantemente tentado por el diablo. Vemos que Jesús fue tentado con 3 cosas específicas, según lo vemos en los evangelios, pero estas simplemente son puntos de clímax, por así decirlo, en las tentaciones. Estas no fueron las únicas tentaciones que Jesús recibió, sino que él fue tentado, como dice el texto, por 40 días constantemente por el diablo. Entonces el Espíritu lo lleva. ¿Y por qué lo lleva al desierto, hermanos? ¿Será que el Espíritu quería que Jesús cayera, que Jesús pecara? No, el Espíritu lo lleva al desierto ahora porque quería demostrar que Jesús no iba a caer, no iba a fracasar así como fracasaron Adán y Eva, así como fracasaron los israelitas en el desierto, como fracasaron todos los otros reyes, sacerdotes, profetas antes de él. Jesús no lo haría. Hermanos, es algo impresionante ver aquí ahora esta escena que estamos contemplando, esta escena que estamos leyendo. Es como, imagínense esto, la historia de un rey. Y este rey viene y su reino es glorioso. Y llega uno de sus enemigos. Y viene su enemigo y mata al rey, mata a todos sus hijos, a la mayoría de sus hijos al menos, quema su palacio, quema toda la ciudad queda en ruinas, queda totalmente destruida. Y este malvado ahora se sienta en el trono del rey que acaba de destruir. Y empieza a gobernar ahora en el reino de este rey. Pero el país queda en total destrucción, queda en ruinas totales. Pero este rey tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que tuvo un hijo y que tuvo otro hijo. Y el tataranieto de este rey que fue acribillado, que fue asesinado por este otro rey malvado que vino, el tataranieto fue entrenado para regresar un día al país en donde el rey malvado conquistó a su tatarabuelo y quitarle el reino a él. Y entonces este descendiente del buen rey llega un día al reino que era de su ancestro y empieza a ver las ruinas. Este era el reino glorioso que era de mi abuelo. Este era el reino glorioso de mi abuelo. Y llega al palacio que era de su abuelo. Y ve el palacio que era glorioso y lo ve en total ruina. Y en medio del palacio ve sentado al enemigo ancestral de su abuelo. Y este enemigo ancestral de su abuelo piensa: yo ya vencí a tu abuelo. Te puedo vencer a ti también. Pero lo que no espera es que este descendiente del abuelo es totalmente invencible y que en realidad no va a tener oportunidad. Aunque mate a este descendiente, ni la muerte misma va a poder parar el poder del tataranieto que llegó a retomar el trono y el reino de su abuelo. Él va a vencer. Y ahora vemos una escena similar a el huerto del Edén. Espero hayan entendido la ilustración. Jesús es la simiente prometida que Dios le prometió a la raza humana. Y Jesús llega ahora a esta tierra en ruinas, esta tierra que ahora está gobernada por Satanás, esta tierra que ahora está en total destrucción, sumergida en pecado. La gloria de lo que fue ya no es. Y vemos a Jesús, el Hijo
de Adán, llegando no a un huerto, sino a un desierto. Ven las imágenes, ven la total descomposición de las cosas. Adán fue tentado por la serpiente en el huerto. Y ahora tenemos al postrer Adán, al final Adán, que está ahora no en un huerto, sino en un desierto, en ruinas, en un mundo en ruinas. Y llega ahora a la escena el mismo tentador, el mismo enemigo ancestral que tentó a sus padres. El mismo enemigo ancestral que ha tentado no solo a sus padres, a Adán y a Eva, sino a todos sus ancestros, y ha tenido victoria sobre cada uno de ellos. Y ahora tenemos un encuentro histórico, un encuentro cósmico entre el enemigo ancestral, la serpiente antigua misma que tentó a Adán y a Eva y a todos los otros humanos después de ellos y ha ganado. Y él se encuentra con el postrer Adán. ¿Quién irá a ganar este duelo? Versículo 2. Jesús fue tentado por 40 días. Estuvo en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús era un humano verdadero. Tenía mucha hambre para entonces. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahora bien, aquí Satanás no estaba dudando de si Jesús era o no el Hijo de Dios. Satanás conocía bien que Jesús era el Hijo de Dios. Aquí, si lo vemos desde el griego, vemos que en realidad esta oración lo que Satanás le está queriendo decir a Jesús es: ya que tú eres el Hijo de Dios, ya que tú eres divino y tienes el poder divino, yo sé quién tú eres. Bueno, si los demás demonios sabían quién era Jesús, cuanto más Satanás. Satanás le dice: ya que tú eres el Hijo de Dios. Recuerden, lo había estado tentando por muchos días ya. Esta es una de las muchas tentaciones que le dio, pero una de las grandes. Le dice: ya que tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. El diablo aprovecha y nuevamente, tal como lo ha hecho con todos los otros humanos. Recuerden, Jesús ahora estaba con las limitantes humanas. Él había decidido no hacer uso de sus atributos divinos porque si lo hacía, iba a estropear el plan de él, que era redimirnos, que era ser él nuestro sacrificio siendo semejante a nosotros. Y aquí Satanás lo que quería hacer era que Jesús hiciera uso de sus atributos divinos para complacer él sus necesidades y así dejar de identificarse con nosotros como humanos. Ven, este era un gran problema en realidad si Jesús lo hacía, porque Jesús iba en ese momento a negar su humanidad. Y Satanás intenta manipularlo, jugar con sus necesidades, con su hambre, y entonces lo tienta. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Miren qué precioso, hermanos. Jesús en verdad fue el hombre perfecto. Esto debió haber respondido Adán en el huerto. La serpiente le dijo: coman del árbol, coman de ese fruto, ciertamente no morirán. Adán debió haber respondido: escrito está, Dios ha hablado y él ha dicho, ciertamente morirás. ¿Y qué hace Jesús en este momento? Satanás intenta inducirlo a pecar y Jesús responde con la palabra de Dios. Y recuerden, Jesús no es que nació y desde que nació ya tenía un chip en su mente con toda la palabra de Dios en ella, no. Jesús tuvo que aprenderse la palabra de Dios, las escrituras, tuvo que memorizarse las escrituras, meditar en las escrituras. Y ahora Jesús está mostrando que no solo se aprendió las escrituras
no solo meditó en ellas, no solo las ha estudiado, sino que él también las está viviendo y está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios y responde con la palabra, con escrito está. Nuestro fundamento, hermanos, debe ser siempre la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque escrito está. Pueden decirle lo que sea a las personas, hermanos, pero si usted tiene un fundamento bíblico, no importa lo que digan, escrito está. Nuestra roca es la palabra, nuestra roca es Cristo. Y Jesús responde como todos nosotros hemos tenido que haber respondido ante las tentaciones de Satanás, de nuestro cuerpo y del mundo. Cuando el mundo nos tienta, Satanás nos tienta, nuestra carne nos tienta, nosotros hemos de responder, no, escrito está, escrito está, escrito está, y hemos fallado. Pero hermanos, Jesús aquí muestra, yo no fallaré. Y recuerden, este es el duelo entre el descendiente de Adán supremo, este es Jesús, y la serpiente antigua. No quiten esa imagen de su mente, es el mismo enemigo que vimos en el huerto. Pero ahora este Jesús está en un mundo en ruinas y él está en el camino a reconquistar el reino de su padre, Adán, y de su padre Dios, por supuesto. Por tanto, Jesús responde, no solo de pan vivirá el hombre, y logra resistir la tentación. Versículo 5, el diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dice, todo este dominio y su gloria te daré. Le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, será tuyo. Miren cómo lo estaba ahora tentando con la vanagloria de la vida, ¿verdad? Estaba tentando, lo tentó con los deseos de la carne, lo está tentando ahora con la vanagloria de la vida, estaba tentándolo y el diablo sabía, claro que sabía, escrito estaba, el Mesías tenía que morir y así había de redimir a la raza humana que Dios ha escogido para ser redimida. El diablo lo que estaba ofreciéndole aquí a Jesús era un atajo de la cruz. El diablo aquí le estaba diciendo a Jesús, Jesús, tú quieres reconquistar o retomar este mundo y sé que el camino es la cruz, pero yo te puedo ofrecer un camino más fácil. Me voy a ir de este mundo, lo voy a dejar en paz. Voy a retirar, por así decirlo, incluso a mis demonios. Porque tú sabes, yo soy quien realmente gobierna este mundo actualmente. Desde que Adán pecó, sí, el rol de gobierno sigue siendo de ellos, pero ellos hacen todo lo que yo quiero. Hacen de continuo solamente el mal. Por tanto, en realidad, desde que Adán y Eva decidieron pecar, decidieron darme a mí las riendas de este mundo. Pero te diré algo, Jesús. Si te postras y me adoras, yo te doy las riendas a ti ahora. No tienes por qué ir a la cruz. Arreglemos esto aquí y ahora. Solo requiere que te postres y me adores. Esto era algo bien tentador. Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía la ira de Dios que él iba a recibir. Por supuesto, ¿por qué? Porque es su misma ira santa. Él es Dios también, recuerden. Jesús sabía el camino que había sido ya escrito. Y fue tentado ahora. ¿Qué responde Jesús? Versículo 9. Versículo 8. Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué precioso, hermanos, y qué poderoso. Jesús respondiendo, no, Satanás, yo iré a la cruz. Aunque me cueste la vida, yo voy a adorar solo a mi Padre. Solo Dios es digno de adoración. Solo el Padre es digno de adoración, el Hijo es digno de adoración y el Espíritu es digno de adoración.
Vemos que Jesús recibe adoración de varias personas a lo largo de los evangelios y Jesús no evita que lo adoren, es más, invita a que lo adoren siendo el Dios. Entonces aquí Jesús viene y dice, yo no voy a adorar a alguien que no sea Dios. Tú no eres Dios. Y te voy a aplastar. Y de esa no te vas a escapar. Básicamente, siempre respondiendo con la palabra de Jesús. Versículo 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la punta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, o nuevamente, ya que eres hijo de Dios, miren qué tremendo, lánzate abajo desde aquí. Y miren ahora la jugada que le hace Satanás a Jesús. Ahora Satanás empieza a usar las escrituras. Hermanos, Satanás conoce las escrituras, las conoce muy bien. Satanás conoce las escrituras más que cualquiera de nosotros ahorita, actualmente en la tierra. Él conoce las escrituras. Ha pasado miles de años estudiándolas. Y él las tergiversa. Él las tuerce, él las dobla, las doblega, las manipula. Y vemos que desde el huerto él hizo esto. Dios vino y dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Y la serpiente vino y dijo, si comes de este fruto, ciertamente no morirás. Y vemos cómo ahora aquí Satanás está queriendo jugar ahora con el aparente juego de Jesús, queriendo usar ahora las escrituras en contra de él. Y le dice, bueno, ya que eres el Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es interesante que está citando estos pasajes, hablando incluso de promesas del pacto mosaico en la que Dios incluso promete preservar a los israelitas, preservar a los suyos. Y ahora empieza a tentar a Jesús con esta idea de, bueno, tú eres el Hijo de Dios, tú eres incluso Dios mismo. ¿Acaso Dios no ha prometido preservarles su vida sin importar lo que hagan? ¿Por qué no te tiras y pruebas a ver si eso es cierto? Está usando la palabra ahora en contra de Jesús, pero torciéndola un poco. Y mira la respuesta de Jesús. Versículo 12. Jesús le respondió, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y le responde, yo no tengo que probar quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Tú sabes quién es Dios. No tienes que tentarlo. ¿Por qué? En otras palabras, Jesús le responde, yo sé quién es Dios y sé que Él nunca me abandonará. No tengo que demostrármelo a mí, ni demostrártelo a ti, ni a nadie, porque yo sé quién Él es. ¿Cómo? Porque escrito está. Qué hermoso, qué hermoso. Hermanos, podemos tener ese mismo aliento nosotros. El saber quién es Dios. El saber quién es Dios nos ayudará en nuestro diario vivir. ¿Y cómo podemos saber quién es Dios, hermanos? Escrito está. La palabra es el único medio para conocer al Dios verdadero y poder poner nuestra confianza plena en este Dios y vivir con esta misma confianza plena todos nuestros días. Y así como Jesús respondió, Dios también es nuestro Dios. Podemos ahora vivir confiados en quién Él es, memorizando su palabra, atesorándola en nuestro corazón, respondiendo ante las tentaciones. Con escrito está. Nosotros no lo hemos logrado, pero gloria a Dios, Jesús sí lo logró. Y porque Él lo logró y llevó a cabo el sacrificio por nuestros pecados, nos perdonó, ahora nos da la oportunidad de poder ahora vivir nosotros con Dios en nuestra vida. Fuimos ya perdonados, ahora somos libres, pero no libres para vivir como querramos, sino libres para ahora vivir y servir a Dios, obedecerle. Se nos dio una eterna oportunidad, una nueva oportunidad para ahora servir a Dios
sin temor al castigo, porque Jesús ha recibido el castigo. Gloria a Él. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Y aquí ganó el Hijo de Dios este primer round en contra del diablo, en contra de la serpiente antigua, y demostró ser supremo. Saben, este es un tema que vemos tan precioso aquí en el Evangelio de Lucas, como Jesús es supremo. Él es, tal como anunciaron los ángeles, el Salvador. Cristo, el Rey Supremo, Sacerdote Supremo y Profeta Supremo, el Señor, el Dios amo de todo. El diablo se alejó. El enemigo ancestral se retiró por un momento. Versículo 14 ahora. Jesús regresó a Galilea después de haber tenido esta victoria sobre la serpiente antigua y haber demostrado que nada ni nadie lo va a parar ahora en su camino a la cruz, en su camino al altar que era esa cruz donde él iba a llevar a cabo el sacrificio y ser él el sacerdote que ofrecería el sacrificio y ser él mismo el sacrificio por el perdón de nuestros pecados para satisfacer la ira y la justicia de Dios. Nada ahora podía parar al Mesías. Jesús regresó a Galilea en el poder. No, noten quién es el que lo guía, quién es el que está obrando en él. En el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Después de esto, Jesús fue a Galilea. Incluso vemos que fue a Judea en los otros evangelios. Empezó a proclamar el reino de Dios que él ha de traer en un futuro, ¿verdad? Empieza él a proclamar el perdón de los pecados, empieza a proclamar el juicio que ha de venir para aquellos que no se quieran arrepentir, para aquellos que son, como Juan los llamó, camada de víboras, o sea, hijos de la serpiente antigua. Jesús empezó ahora su ministerio. Y recuerden, el Espíritu ahora obraba milagros para que la gente reconociera que Jesús era el Mesías. Podemos ver en los evangelios que sí, pareciera que Jesús es quien está llevando a cabo el milagro en su poder, pero recuerden, es el Espíritu Santo llevándolo a cabo para confirmar que sí, Jesús es Dios, Jesús es quien Él dice ser. El Espíritu de Dios reposa sobre Él y el Espíritu hace estos milagros para demostrar que Él es el Mesías, Él es el Mesías. Versículo 16. Recuerden, como les dije, Jesús había ya pasado un tiempo esparciendo el evangelio en Galilea, en Judea. Pero versículo 16 dice, Jesús llegó a Nazaret. Oh, ¿y dónde había crecido Jesús? ¿Dónde pasó su infancia Jesús? ¿Dónde creció? Ahí en Nazaret. Entonces Jesús, después de haber recorrido Israel por un tiempo, llega a Nazaret, su ciudad, donde él creció, donde él fue criado. Entonces llega a Nazaret con el mismo fin de anunciarles ahora el mensaje del reino de Dios. Entonces Jesús llegó a Nazaret, dice el 16, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo. Miren qué lindo, dice incluso según su costumbre, o sea, Jesús incluso acostumbraba a ir a la sinagoga ahí en Nazaret. Y entonces, según su costumbre, cuando él estaba ahí, entró a esa sinagoga en el día de reposo, esto es un sábado, y se levantó a leer. Jesús para este entonces ya tenía fama de ser un rabino, de conocer las escrituras y enseñar con autoridad. Tenía ya fama de haber realizado muchos milagros, prodigios que respaldaban que él era el Mesías. Y ahora llega a Nazaret y la gente de Nazaret está esperando ver a Jesús realizar todo este tipo de milagros. Era más para ellos como un circo. Querían ver, bueno, hemos escuchado de él, a ver si es cierto. Puede engañar a los demás, pero a nosotros no nos va a engañar. Nosotros sabemos quién es Jesús. Si Jesús fue mi vecino, uno pudo haber dicho, Jesús fue mi vecino al crecer. Yo no le vi nada especial. Sí, decían muchas cosas de él, pero él parecía muy normal. No, yo no creo que Jesús haya hecho estas cosas. Incluso algunos decían, ¿y este no es Jesús,
el hijo de José, el carpintero. O sea, nunca le vimos nada especial nosotros al crecer. No creo que él sea el Mesías, como dicen. Pero miremos a ver si nos hace algún truquito o dos, a ver si creemos en él. Entonces Jesús llega a la sinagoga, bien, y como ya tenía fama de rabino, le dan a él para que lea ahí en la sinagoga. Miren qué cosa, en el día de reposo. Y dice el versículo 16, al final, y se levantó a leer. Le dieron, versículo 17, el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, miren, a Jesús le dieron el libro del profeta Isaías. Y él mismo escogió el pasaje y versículos que él iba a leer. Miren qué cosa. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, buscó este lugar y lo halló y leyó este pasaje en Isaías 61, 1 y 2. Y dice, miren el pasaje que leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Vimos cómo lo había ungido ya, ¿no? Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y miren qué cosa, Jesús no termina de leer el versículo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque el siguiente, lo que terminaba del versículo, miren lo que dice Isaías 61, versículo 2, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Jesús en su primera venida no había venido para llevar a cabo el día de venganza del Señor, que es donde va a venir y traer juicio a las naciones, destruir al anticristo, meter al diablo en el infierno, en el Hades, en el infierno por 1000 años durante su periodo en el milenio, cuando él esté reinando aquí en la tierra. No, Jesús en su primera venida no había venido a eso, sino que había venido a llevar a cabo su rol como sumo sacerdote, pagando por nuestros pecados y así anunciar el perdón de pecados, la libertad a todos aquellos que se arrepienten y ponen su fe en él. Por eso viene y nos lee la siguiente sección. Pero miren qué interesante, Jesús leyó esta porción en Isaías que habla del Mesías y cómo el Espíritu de Dios reposaría sobre el Mesías y él haría estos prodigios y señales para demostrar que él era el Mesías. Y haría estos prodigios y señales y salvaría, redimiría, traería perdón de pecados, traería vista a los ciegos, traería la libertad a los cautivos, el año favorable del Señor. Y Jesús, dice el versículo 20, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces la gente, cuando Jesús empezó a decir tales cosas, la gente hablaba bien de él y decía, bueno, hemos escuchado que él ha hecho milagros, que él conoce la ley y todo eso, pero tenemos también nuestras dudas. Él acaba de decirnos así claramente que él es el Mesías, pero ¿acaso él no es Jesús con quien crecimos? Él no es Jesús el que conocemos, no es este Jesús el hijo de José, el carpintero. ¿Tú crees en realidad que él sea el Mesías como él está diciendo ser? No hemos visto tampoco que haya hecho un tan solo milagro. Esperamos a ver si hace. Entonces esas cosas se decían la gente. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 23. Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Entonces Jesús les dice, sé lo que están pensando. Ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. O en otras palabras, haz los milagros que has hecho para otros aquí con los tuyos, con tu tierra, para que te creamos. Entonces Jesús les dice, sé que ustedes están pensando esto y me ven a mí,
no como el Mesías, sino como un espectáculo, como un circo, y solo quieren que les haga milagros para satisfacer su curiosidad. Pero no es así la cuestión, ¿verdad? Versículo 24, y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Les dice, yo no esperaba que ustedes me creyeran o me recibieran bien. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Versículo 25, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Entonces viene Jesús ahora y les dice, ustedes quieren que les haga milagros porque son mi gente, mi tierra, Nazaret. Les voy a contar, y sé que ustedes ya lo saben, les dice Jesús. Recuerdan, en los días de Elías, habían muchas viudas en la región de Israel, pero Dios no envió a Elías el profeta a las viudas en Israel, sino que envió Dios a Elías el profeta a la mujer de Sarepta, la viuda de Sarepta. Esta era una gentil, o sea, una no judía, una no israelita. Y les da otro ejemplo también. Versículo 27, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil. Ahora viene Jesús y pone otro ejemplo y les dice, ¿recuerdan para el tiempo de Eliseo? Habían también muchos leprosos en Israel, pero Dios no envió a Eliseo a sanar en el poder del Espíritu a los leprosos de Israel, sino que envió a Eliseo, a un sirio, a un gentil. ¿Por qué? Porque no hay profeta con honra en su propia tierra. Es irónico, dice Jesús. Mi propia gente no cree en mí. Qué irónico. ¿Saben qué? Con esto Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué? No les haré ningún milagro. Yo no soy su circo. Yo no les haré milagros. Es más, iré incluso a las personas que me desprecian, iré incluso a las personas que ustedes desprecian o que no consideran, incluso como a los gentiles o a las otras personas. Y me recuerdan en Samaria, iré incluso a los samaritanos. Recuerdan cómo lo recibieron los samaritanos, que los israelitas los despreciaban. Que Jesús les estaba diciendo, ustedes no me reciben, no les haré ningún milagro. Iré donde otros que ustedes podrían considerar indignos. Ellos sí creerán, ellos sí verán, y no por los milagros que yo haga, sino por quien yo soy. Y los milagros serán solo para respaldar mi mensaje. Y esto los enojó mucho. Esto enojó mucho a la gente ahí en Nazaret. Versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Esta gente quería matar a Jesús, quería asesinar a Jesús. Se enojaron contra él y querían asesinarlo. Y lo llevaron hasta la cumbre para arrojarlo desde ahí y matarlo. Pero miren, este no era el tiempo de Jesús ni la manera en que él había de morir. Y Jesús logró escaparse. Miren versículo 30, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esta fue una huida milagrosa en realidad. Él escapó de ahí sin mucho esfuerzo incluso. Por eso les digo, esta fue una huida milagrosa, porque este no era el tiempo de la muerte de Jesús aún. Pero empezamos a ver el origen del odio incluso en la gente por él. Ellos lo odiaban a él y no lo querían porque él era Dios, porque él era el Mesías, sino que lo querían para su propio entretenimiento, para ver qué podían sacar de él, para ver si les hacía milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no por quien él era. Versículo 31. Jesús descendió a Capernaum. Saliendo de ahí de Nazaret, dice la palabra, se fue a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y Jesús entonces fue a Capernaum, donde estaba antes, donde le dijeron los de Nazaret, tú has hecho milagros en Capernaum, hacenos milagros aquí también. Entonces Jesús no le hizo milagros y volvió a Capernaum.
Entonces Jesús estaba ahora en Capernaum, siempre una ciudad de Galilea, y les estaba enseñando a las personas allá en Capernaum sobre la palabra, el reino de Dios, su mensaje, el evangelio. Nuevamente, Galilea es una región de Israel para este entonces. Si recuerdan, Israel para el tiempo de Jesús estaba dividido en 3 regiones: Galilea arriba, Samaria en medio y Judea abajo. Entonces Jesús estaba en Capernaum y enseñaba cada día de reposo. Versículo 32, todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Jesús hablaba con autoridad la palabra, no con la autoridad de otros, sino con su autoridad propia. Versículo 33, y había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo, y gritó a gran voz, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Entonces, algo a notar acá. Había un hombre aparentemente religioso y estaba en la sinagoga. ¿Y qué pasa cuando Jesús llega a la sinagoga y empieza a enseñar? El demonio empieza a revolverse dentro de esta persona. Esta persona posiblemente la gente ni siquiera sabía que tenía demonios dentro de sí. Pero cuando llega el Rey de Reyes, los demonios no aguantan su presencia. Y qué irónico cómo los demonios reconocen. Hermanos, yo creo que incluso Lucas escribió este relato del demonio aquí para mostrarnos algo bien irónico. Los demonios creen y tiemblan, pero nosotros los humanos ni creemos ni temblamos muchas veces. Acababa Jesús de estar en la región de Nazaret con su gente y no creyeron ni temblaron. Pero Jesús llega aquí a Capernaum, llega a una sinagoga y encuentra a un hombre con un espíritu inmundo, con un demonio. Y los demonios, en contraste con los hombres de Nazaret, los demonios sí reconocen quién es Jesús. Ellos saben quién Él es y le dicen, déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Miren cómo lo llama incluso Jesús de Nazaret, de donde venía. ¿Has venido a destruirnos? Los demonios saben que les aguarda la destrucción final en el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Donde van a ser finalmente condenados por la eternidad. En el milenio también van a ser encarcelados. Entonces los demonios saben que Jesús es quien Dios Padre ha designado como el juez para llevar a cabo su juicio y echar a Satanás y a todos sus hijos, a toda su simiente al infierno. Y los demonios se asustaron y se desconcertaron y dijeron, ¿es ya el tiempo? ¿Acaso no está escrito en la palabra que hay tiempos distintos? ¿A qué has venido ahorita a nosotros? ¿A qué has venido ahora? ¿Acaso nos vas a echar ya al abismo? ¿Nos vas a destruir? Sabemos quién tú eres el Santo de Dios, esto es, el ungido, el apartado de Dios, el escogido de Dios. Los demonios lo pronuncian por quien Él es. Y Jesús, versículo 35, Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se quedaron asombrados y discutían entre sí, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Entonces las personas al ver esto empiezan a temblar incluso y a decir, este no es cualquier hombre, este es el Mesías. A él se sujetan incluso los demonios y los demonios solo a Dios le hacen caso. Qué impresionante, ¿eh? Entonces ahora Jesús empieza a mostrar su poder, su autoridad como el Mesías, como el Señor, el amo, como Dios. Aun y cuando algunos lo estaban rechazando, los demonios mismos lo reconocían y lo anunciaban. Pero Jesús no necesitaba que los demonios lo anunciaran. Jesús quería que la gente creyera en Él por su propio testimonio, no por el de ningún demonio, sino por su propio testimonio, el testimonio del Espíritu Santo a través de los milagros
que hacía el Espíritu Santo para dar testimonio de quién Él era. Y aquí el Espíritu Santo obra y en la autoridad del Espíritu y en la autoridad de Jesús este demonio ahora sale. Y la gente ahora empieza a saber, este Jesús no es ningún loco, no es ningún mentiroso. Él es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor. A Él se sujetan incluso los demonios. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de aquella región. Versículo 38, levantándose Jesús, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Nuevamente recuerden, Jesús acaba de demostrar que Él es supremo, que Él es el Señor, que Él es Dios. Acaba de demostrar que Él tiene autoridad sobre el mundo demoníaco y que Él es el juez sobre ellos y que Él es quien va a mandarlos a ellos al final, al abismo. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús demuestra que Él tiene poder sobre las enfermedades incluso. Él es el Salvador, Él es el restaurador de todo. Levantándose Jesús, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Le rogaron por ella. La gente en estos tiempos usualmente moría por estas enfermedades. No tenían medicamentos para poder ayudarlos. Los medicamentos que tenemos en la actualidad nos pueden ayudar a superar con facilidad estas enfermedades. Para ellos estas enfermedades incluso eran mortales. La suegra de Simón estaba en una condición crítica y llevan a Jesús a la casa de Pedro, donde estaba su suegra, estaba muy mal y le rogaron a Jesús por ella. Versículo 39, inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y le servía. Hermanos, un comentario. Este versículo no está aquí para que ustedes y yo andemos reprendiendo las fiebres, o andemos reprendiendo a los demonios, andemos declarando sanidades. Nosotros no tenemos la autoridad para hacer tal cosa. Jesús, si Él es Dios y el Espíritu de Dios estaba con Él para hacer todos estos milagros y dar testimonio de que Él era y es el Mesías. Estos versículos no están aquí para que ahora usted y yo andemos reprendiendo que la fiebre, que el cáncer, que no, hermanos. El Señor es soberano sobre esto. Podemos orarle, que se cumpla su voluntad, pero no andemos reprendiendo estas enfermedades por aquí y por allá. Nosotros no somos Jesús. ¿Está bien? Entonces Jesús aquí demuestra que ahora Él tiene el poder absoluto, incluso sobre las enfermedades. Y el Espíritu Santo respalda esto al sanar a la suegra de Pedro. Inmediatamente, hermanos, la fiebre la dejó. Inmediatamente, no fue que poco a poco, con los minutos, no, inmediatamente la fiebre la dejó y al instante ya se levantó y le servía, porque reconocía, este es el Mesías. Versículo 40, al ponerse el sol, esto era el sábado, recuerden, el día de reposo, ya cuando el día terminaba y llegaba la noche, para ellos ya terminaba el día de reposo, entonces ya la gente salía como loca a hacer sus actividades. Entonces terminó el día, se puso el sol y miren lo que pasó con las multitudes cuando se puso el sol al escuchar que Jesús estaba entre ellos y hacía milagros, sanaba, etcétera, etcétera. Versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También de muchos salían demonios gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Nuevamente Jesús no quería que los demonios dieran testimonio de Él. Él iba a dar testimonio y ese debía ser suficiente. Y el testimonio del Espíritu Santo haciendo esos milagros, testificando quién Él era y el testimonio que había dado Juan el Bautista de que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero vemos aquí en esta sección cómo Jesús demuestra, yo tengo el poder sobre el mundo espiritual y tengo el poder sobre el mundo físico. Toda autoridad es mía. El Espíritu da testimonio de esto. Sal fuera. El Espíritu da testimonio de esto. Sé sano, sé sanado, reprende a esa fiebre, reprende a todas las otras enfermedades. Muestra que Él
es el Cristo. Y hermanos, quiero que noten algo precioso aquí. En su primera venida, Jesús nos mostró una pequeña ventana gloriosa de lo que va a ser su reino milenial aquí en la tierra y su reino eterno después. Él, hermanos, cuando Él esté aquí en esta tierra, toda enfermedad Él la sanará, todo demonio saldrá, todo demonio de hecho estará atado en el abismo. Jesús en su primera venida lo que hace al hacer cada uno de estos milagros, hermanos, incluso al alimentar miles de personas, como ya sabemos que lo hizo, nos muestra la riqueza que va a haber en su reino, la salud que va a haber en su reino, la libertad espiritual que va a haber en su reino. Jesús es el monarca supremo, es el rey, el emperador supremo, perfecto, Él es supremo. Y al hacer estos milagros en el poder del Espíritu, Él simplemente estaba dándonos una ventanita pequeña, dándonos un destello pequeño de lo que va a hacer cuando Él esté verdaderamente gobernando y reinando en esta tierra. Porque algunos dicen que ya empezó su reino milenial, que Él ya está reinando. Sí, Jesús está reinando, pero en las Escrituras no nos dice que Él ya se ha sentado en el trono de Jerusalén, que Él ha sido coronado con la corona de su padre David en Jerusalén. Sí, Jesús es rey, sí, Jesús ya fue ungido, sí, Jesús es el gobernante supremo, el monarca supremo y ya gobierna. Pero hermanos, si este es el milenio, pues mejor salgamos de él, hermanos. Porque el milenio descrito por las Escrituras es un gobierno perfecto del monarca supremo Jesús, el Mesías. Este no es el milenio aún, el milenio está por venir y Él va a mostrar toda su gloria en el milenio. No habrá más enfermedades ahí, Él las sanará. No habrá más posesión demoníaca, no habrá más hambre cuando el Señor, el Rey Jesús esté en esta tierra gobernando. Él entonces nos mostrará y mostrará a todos que Él es digno y se le dará el reino eterno, tal como el Padre ha prometido. Nuevamente recuerden, su primera venida nos mostró destellos de lo que ha de venir. Él es el Cristo, hasta los demonios lo anunciaban. Versículo 42 al 44 dice, cuando se hizo de día, miren, Jesús pasó casi que toda la noche con la gente, sanándola, liberándolos. Impresionante nuestro Señor Jesús. Cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban. Y bueno, vemos en otras ocasiones por qué Jesús se iba a lugares solitarios. Nuevamente, hermanos, porque Él no era diferente a nosotros en su humanidad. Él necesitaba de Dios. Él necesitaba de su comunión con Dios Padre. Y eso era clave para Él. A pesar de estar cansadísimo aún, habiendo pasado toda la noche con gente, sí o no, nosotros tendemos a ponernos malhumorados cuando estamos cansados, no nos gusta tratar con las personas. Decimos, no tengo tiempo de ir a la iglesia, hoy estoy muy cansado. No tengo tiempo de ir a ver a los hermanos, estoy muy cansado. Empezamos y estamos estresados con las personas, empezamos a maltratarlas. Jesús no. Jesús había pasado toda la noche lidiando con este montón de gente y hermanos, los que han ido a hospitales, en especial hospitales públicos, ¿verdad? Yo vivo en Honduras, sé lo que es ir al hospital escuela, por ejemplo. Sabemos la cantidad de personas con necesidad, con tremendas enfermedades. Sabemos lo abrumador que es estar con tanta gente, incluso, hermanos, toda esta gente ahí en Capernaum se volcó a Jesús y Jesús no los maltrató. Jesús los amó, los sanó, les tuvo compasión, les predicó el reino que ha de venir. Y aún después de haber pasado toda la noche con ellos, Jesús se apartó a un lugar solitario, porque hermanos, no importa cuánto tiempo pasemos con la gente, si no pasamos tiempo con Dios, de nada sirvió. Entonces Jesús sabía eso, había pasado horas y horas y horas y horas con las personas,
pero con la persona más importante con quien él debía pasar era con su padre. Así que le fue a dar ese lugar, ese tiempo a su padre que él se merece. Y estuvo con él, teniendo comunión. Las multitudes lo buscaban, llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Esto llegó al punto de que no querían dejar a Jesús ni siquiera respirar. Entonces ya la gente empezaba a ver a Jesús ya no como el Mesías, ya no como el Dios que los iba a perdonar, salvar, etcétera, etcétera, sino nuevamente como una máquina de deseos, como el sanador automático, como aquel que nos va a alimentar siempre que tengamos hambre. Y Jesús no había venido a hacer eso para la gente. Jesús quería dejar claro, yo vine principalmente a anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, que es que traigo salvación para todos aquellos que se arrepienten. Yo soy el Mesías, yo voy a pagar por ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados y pongan su fe en mí. ¿Cómo van a creer en mí? Miren estos milagros en el poder del Espíritu. Pero la gente ahora en Capernaum incluso estaba empezando a acosar a Jesús y empezaban a verlo ya no como el Mesías o por quien él era, ¿verdad? Dios mismo, sino nuevamente como un genio de la lámpara mágica. No querían dejarlo, no querían dejar que se separara de ellos. Versículo 43. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Versículo 44. Y predicaba en las sinagogas de los judíos. Miren qué precioso. Jesús no vino y les dijo a las personas, discúlpenme, amigos, tengo que ir a las otras ciudades a sanar más gente. O tengo que ir a las otras ciudades a liberar más gente de demonios, a alimentar más gente. Jesús no vino a eso en su primera venida. Jesús vino a proclamar el Evangelio y a llevar a cabo el sacrificio sustitutorio por ustedes y por mí, si es que creemos en Él. Y Jesús se los dejó claro, les dijo, momento. Yo no vine a ser ningún genio de la lámpara. Yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre y anunciarles su palabra. Y los milagros son para que crean en mí y pongan su esperanza en el reino que yo he de traer, porque sí, yo soy el Mesías, sí, yo los voy a sanar totalmente, sí, yo los voy a alimentar siempre, sí, yo cuidaré de ustedes, pero en el reino mileniario. Ahora espérense, porque tengo que ir a las otras ciudades a anunciarles también que el Mesías ha llegado. Jesús lo dejó claro, para esto he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas. Versículo 44, y las predicaba en todos lados. Hermanos, esto fue Lucas capítulo 4. Oro y espero que hayamos visto cuán supremo es Cristo. Oro y espero que hayamos visto cómo Él fue el hombre perfecto, guiado perfectamente por el Espíritu, nunca pecó. Él triunfó donde Adán falló, donde falló Noé, donde falló Abraham, donde falló David, donde fallaron todos nuestros antepasados. Él no falló. Él fue guiado por el Espíritu plenamente. Él obedeció la palabra a cabalidad. Él memorizó la palabra, atesoró la palabra, vivió la palabra, resistió la tentación, vivió para la gloria de Dios. Anunció el evangelio de salvación, de perdón de pecados, anunció el juicio que había de venir también para aquellos que no se arrepienten. Esta fue la vida de Jesús. Hermanos, esta fue la vida suprema de Jesús. Mostró su poder supremo sobre el mundo espiritual y mostró su poder supremo sobre el mundo físico. Este es Lucas capítulo 4. Y recuerden, anunció también, yo soy el Mesías. Esto que hemos leído se ha cumplido hoy frente a ustedes. Jesús no fue ni un loco ni un mentiroso. Él es el Salvador, Cristo el Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado en Lucas 4, y esto es que Jesús es supremo. Te pido por todos los oyentes, Señor, que Jesús sea supremo en nuestros corazones. Padre, que Jesús sea supremo
en los corazones de cada una de las personas que escuche hasta el final este mensaje. Bienaventurados los que escuchan las palabras de este libro. Bienaventurados los que escuchan tu mensaje. Bienaventurados los que escuchan la palabra del Dios vivo. La aceptan, la reciben, la viven, la atesoran, se rinden a ella. Creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, y en su nombre oramos. Señor, salva, santifica a los tuyos. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el estudio de Lucas 5.